Si 6 mecánicos fallaron, tú también fallarás, dijo el jefe al mecánico desempleado. Entonces, la mañana en Ciudad de México amaneció con ese cielo gris característico que presagiaba lluvia. Las calles de la colonia Doctores bullían con el tráfico habitual, claxones impacientes, vendedores ambulantes gritando sus ofertas, y el aroma penetrante de los tacos al pastor mezclándose con el humo de los escapes. En medio de ese caos urbano, Rodrigo Martínez caminaba con paso firme hacia el taller mecánico, El Tigre, su mochila desgastada colgando de un hombro y sus manos manchadas de grasa que ningún jabón parecía poder eliminar completamente. Tenía 32 años, pero las arrugas alrededor de sus ojos lo hacían parecer mayor. 6 meses de desempleo habían dejado su huella. Desde que el taller donde trabajaba cerró por problemas con el SAT, Rodrigo había enviado su currículum a docenas de lugares. Las respuestas eran siempre las mismas. Te llamaremos, no tenemos vacantes, necesitamos a alguien con más experiencia en autos modernos. Esa última frase lo enfurecía especialmente. Llevaba 15 años metiendo las manos en motores, pero en un mundo donde los autos tenían más computadoras que un cohete espacial, su experiencia en mecánica clásica parecía obsoleta. El taller El Tigre era su última esperanza antes de tener que aceptar trabajos que nada tenían que ver con su oficio. Su hermana Lucía le había conseguido la entrevista a través de un conocido. «Es tu oportunidad, Rodri», le había dicho la noche anterior mientras compartían un café aguado en su departamento de Iztapalapa. «Don Esteban es difícil, pero si le demuestras lo que vales, te dará chance». Al llegar al taller, Rodrigo se detuvo un momento para observar el lugar. Era más grande de lo que esperaba. 3 naves amplias con al menos 20 vehículos en diferentes estados de reparación. Pickups con el cofre abierto, sedanes sobre elevadores hidráulicos y en un rincón un Mustang clásico que le hizo brillar los ojos. El ruido de las herramientas neumáticas, el olor a aceite quemado y el sonido del metal contra metal le resultaron familiares, casi reconfortantes. Esto era su elemento. Martínez, una voz áspera lo sacó de sus pensamientos. Un hombre de unos 50 años, corpulento, con overol azul manchado y una gorra de los Pumas, lo miraba con expresión escéptica. Sus brazos gruesos estaban cruzados sobre el pecho, y una cicatriz recorría su mejilla izquierda. «Sí, señor. Rodrigo Martínez. Vengo por la vacante de mecánico». Don Esteban García, el dueño del taller, lo estudió de arriba a abajo con la misma intensidad con la que examinaría un motor averiado. «Pasa. Pero te advierto algo desde ahorita. No estoy para perder el tiempo». Caminaron entre los vehículos hasta llegar a una pequeña oficina al fondo del taller. Las paredes estaban cubiertas de calendarios de refacciones, fotografías de autos restaurados y diplomas enmarcados. Don Esteban se dejó caer en una silla de plástico que crujió bajo su peso y señaló otra para Rodrigo. «A ver, platícame, ¿por qué debería contratarte?» Rodrigo respiró hondo. Había ensayado este momento docenas de veces. Tengo 15 años de experiencia. Empecé como ayudante a los 17 en un taller pequeño en Nesa. Aprendí con don Chuy Ramírez, uno de los mejores mecánicos de la zona. Trabajé 8 años ahí. Luego me moví a un taller más grande en la Narvarte, donde me especialicé en transmisiones y sistemas eléctricos. Lo que sea que necesite, puedo aprenderlo. Eso mismo me dijeron los últimos 6 que contraté. Don Esteban se inclinó hacia adelante, sus ojos penetrantes clavados en Rodrigo. ¿Ves esa Suburban blanca allá afuera? Señaló a través de la ventana sucia hacia un vehículo enorme que parecía haber vivido mejores días. Lleva 3 meses aquí. 6 mecánicos diferentes han intentado arreglarla. 6 y ninguno ha podido. El dueño es el licenciado Mendoza, un abogado con oficinas en Polanco. Cada semana me llama preguntando cuándo estará lista, y cada semana tengo que inventar una excusa nueva.
Ese hombre pagó por adelantado 50,000 pesos, y si no le entrego su camioneta funcionando, me va a demandar y destruir la reputación de este taller. Rodrigo sintió cómo se le secaba la garganta. ¿Cuál es el problema? Ahí está el detalle. Nadie lo sabe. Prende, pero se apaga al minuto. Los diagnósticos electrónicos no muestran nada concreto. Hemos cambiado la bomba de gasolina, el filtro, las bujías, los sensores de oxígeno, la computadora, hasta limpiamos los inyectores. Nada funciona. Es como si el carro tuviera vida propia y decidiera no cooperar. Don Esteban se recargó en su silla, cruzando los brazos nuevamente. Su expresión era de cansancio mezclado con desafío. Así que aquí está mi propuesta, Martínez. Si logras arreglar esa Suburban, tienes el trabajo. Sueldo base de 8,000 al mes, más comisiones por cada reparación que completes. Pero si fallas, como los otros 6, hizo una pausa dramática. Entonces no pierdas mi tiempo ni el tuyo. Si 6 mecánicos fallaron, tú también fallarás. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como una sentencia. Rodrigo miró por la ventana hacia la Suburban. Era un monstruo blanco con el toldo ligeramente oxidado y las llantas cubiertas de polvo. Pero más allá del vehículo, veía algo más, la posibilidad de volver a ser quien era, de demostrar que su experiencia valía algo, de llevar dinero a casa y no tener que ver la preocupación en los ojos de Lucía cada vez que hablaban de las cuentas. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó finalmente. 1 semana, 7 días para lograr lo que 6 mecánicos no pudieron en 3 meses. Rodrigo extendió su mano. Acepto. Don Esteban estrechó su mano con fuerza. Espero que sepas en qué te estás metiendo, muchacho. Esa camioneta ha humillado a mecánicos con 30 años de experiencia. Entonces, será un buen desafío, respondió Rodrigo con una confianza que no estaba completamente seguro de sentir. El primer día, Rodrigo llegó al taller a las 6 de la mañana, antes que cualquier otro mecánico. La ciudad apenas comenzaba a despertar, y el aire fresco de la madrugada todavía no estaba contaminado por el smog característico de la tarde. Traía consigo un termo de café que Lucía le había preparado y un cuaderno desgastado donde llevaba años anotando diagnósticos y soluciones a problemas complicados. La Suburban lo esperaba como un monumento a la frustración ajena. Rodrigo caminó alrededor del vehículo lentamente, observando cada detalle. Las placas de Morelos, una calcomanía decolorada de una universidad en la ventana trasera, pequeñas abolladuras en el costado derecho que hablaban de años de uso descuidado. Abrió la puerta del conductor y el olor a cuero viejo y ambientador de pino lo golpeó. El interior estaba sorprendentemente limpio para un auto con tantos kilómetros recorridos. Se sentó en el asiento del conductor, ajustó los espejos y giró la llave. El motor rugió a la vida con un sonido ronco pero potente. Rodrigo observó el tablero. Todas las luces funcionaban normalmente. La aguja del combustible marcaba medio tanque. La temperatura comenzaba a subir gradualmente. Todo parecía perfecto. Pero entonces, exactamente 53 segundos después de encender, el motor tartamudeó, tosió como un fumador crónico y se apagó completamente. «Interesante», murmuró para sí mismo. Abrió el cofre y comenzó su investigación. Durante las siguientes horas, Rodrigo desconectó y revisó cada sensor, cada cable, cada conexión. Verificó los códigos de error con el escáner OBD-Sun que don Esteban le había prestado. Nada. El sistema no reportaba ninguna falla. Era como intentar encontrar un fantasma. A las 9 de la mañana, los otros mecánicos comenzaron a llegar. Eran 5 en total. Roberto, un hombre de 40 años con bigote poblado, los hermanos Sánchez, gemelos idénticos que hablaban al mismo tiempo y terminaban las frases del otro. Miguel, un muchacho joven de 25 años con tatuajes que cubrían sus brazos,
y el viejo Héctor, quien según le contaron, llevaba trabajando con don Esteban desde que el taller abrió hace 20 años. «Ah, el nuevo», dijo Roberto acercándose con una sonrisa burlona. «Intentando arreglar la maldita Suburban, ¿verdad?» «Es mi prueba de entrada», respondió Rodrigo, sin levantar la vista de los cables del arnés que estaba inspeccionando. Uno de los gemelos se rió. «Hermano, nosotros dos pasamos 3 semanas completas en ese carro. Cambiamos medio motor pensando que era el problema. Nada. Yo estuve 2 semanas», agregó Miguel. «Estaba convencido de que era el sistema de inyección. Gasté como 15,000 pesos del presupuesto de don Esteban en refacciones nuevas. Todo para nada». Héctor, quien había permanecido callado, se acercó limpiándose las manos con un trapo grasiento. Sus ojos, hundidos pero astutos, estudiaron a Rodrigo con curiosidad. «Yo fui el primero en intentarlo. 2 meses completos. Ese carro te va a volver loco, muchacho. Tiene algo. No sé cómo explicarlo. Es como si no quisiera ser arreglado». «Los carros no tienen voluntad propia», respondió Rodrigo, aunque una pequeña parte de él comenzaba a dudar de sus propias palabras. Durante el resto del día, Rodrigo probó diferentes teorías. Revisó el sistema de combustible línea por línea, buscando obstrucciones microscópicas. Verificó la compresión de cada cilindro. Perfecta. Inspeccionó el sistema de escape buscando restricciones. Nada. Al caer la tarde, estaba empapado en sudor y frustración, sin estar más cerca de una respuesta que cuando comenzó. Don Esteban apareció alrededor de las 6, justo cuando Rodrigo estaba considerando rendirse por el día. «¿Y bien?» «Aún no encuentro nada concreto», admitió Rodrigo, «pero tengo algunas ideas para mañana». «Quedan 6 días», fue todo lo que dijo don Esteban antes de alejarse. Esa noche, Rodrigo llegó a su departamento completamente agotado. Lucía estaba preparando la cena, arroz con pollo, lo único que podían costear con su sueldo de cajera en un supermercado. La mesa pequeña de la cocina estaba puesta para 2. «¿Cómo te fue?», preguntó ella mientras servía los platos. «Es complicado», respondió Rodrigo, dejándose caer en la silla. Le contó sobre la Suburban, sobre los 6 mecánicos que habían fallado, sobre la presión de tener solo una semana. Lucía lo escuchó en silencio, masticando pensativamente. Finalmente habló. «¿Recuerdas cuando papá decía que cada carro tiene su propia personalidad?» Rodrigo sonrió tristemente. Su padre había sido mecánico también, uno de los mejores en su tiempo. Había muerto 5 años atrás de un infarto mientras trabajaba bajo un Chevy del 85. Siempre pensé que era solo su forma poética de hablar del trabajo. Tal vez tenía razón. Tal vez necesitas entender qué quiere decirte ese carro. Rodrigo no respondió, pero las palabras de su hermana se quedaron dándole vueltas en la cabeza mientras intentaba dormir esa noche. El segundo día comenzó igual que el primero. Madrugada, café y la Suburban esperándolo como un enigma sin resolver. Pero esta vez, Rodrigo cambió su enfoque. En lugar de buscar qué estaba roto, decidió buscar qué había sido modificado. Comenzó a revisar el historial del vehículo en el cuaderno de don Esteban. El licenciado Mendoza había comprado la Suburban usada hace 2 años. Antes de eso, había tenido 3 dueños diferentes. Rodrigo anotó cada reparación documentada, cada modificación, cada queja reportada. Un patrón comenzó a emerger. Problemas eléctricos intermitentes, luces que se encendían solas, el sistema de audio que dejaba de funcionar sin razón aparente. «Eléctrico», murmuró. «Todo vuelve a lo eléctrico». Pasó el resto del día rastreando cada cable del sistema eléctrico, desde la batería hasta el último foco trasero. Fue un trabajo tedioso que requirió desmontar medio tablero y parte del piso. Los otros mecánicos lo observaban de reojo, algunos con curiosidad, otros con lástima. Al atardecer, encontró algo, un empalme mal hecho detrás del panel de fusibles. Alguien, en algún momento del pasado del vehículo, había conectado un cable adicional que no aparecía en ningún diagrama oficial.
El cable era delgado, casi invisible entre el mazo principal, y corría hasta perderse bajo la alfombra del piso. ¡Qué demonios! Rodrigo siguió el cable con sus dedos, arrancando la alfombra cuando fue necesario. El cable terminaba en una caja negra pequeña, del tamaño de una cajetilla de cigarros, oculta bajo el asiento del copiloto. Extrajo la caja con cuidado. No tenía marcas, pero tenía dos cables conectados, uno que venía del panel de fusibles y otro que se conectaba directamente al sistema de inyección. Rodrigo la examinó bajo la luz del taller. Era un módulo de algún tipo, pero no reconocía su función. Héctor llamó al mecánico viejo. ¿Habías visto esto antes? Héctor se acercó, entrecerró los ojos y silbó bajito. Nunca revisamos ahí tan a fondo. ¿Qué crees que sea? No estoy seguro, pero apuesto a que tiene algo que ver con nuestro problema. Con cuidado, Rodrigo desconectó la caja misteriosa y volvió a intentar arrancar el vehículo. El motor encendió y se apagó 53 segundos después, exactamente como siempre. ¡Maldición! Pero no se rindió. Pasó la siguiente hora investigando en su teléfono, buscando en foros de mecánicos, grupos de Facebook, videos de YouTube. Finalmente encontró algo. La caja era un módulo de seguridad aftermarket diseñado para prevenir robos. Estos módulos interrumpían el suministro de combustible si no recibían una señal específica de un control remoto. El problema era que el control remoto había desaparecido hace quién sabe cuánto tiempo, pero el módulo seguía activo, esperando una señal que nunca llegaría. Cada vez que pasaba cierto tiempo sin recibir la señal correcta, cortaba el suministro de combustible, haciendo que el motor se apagara. Rodrigo sonrió por primera vez en días. Había encontrado al fantasma en la máquina. El tercer día amaneció con lluvia. No la lluvia torrencial que inunda las calles de la Ciudad de México y convierte el tráfico en un caos absoluto, sino esa llovizna persistente que moja lento pero profundo. Rodrigo llegó al taller empapado, a pesar de su impermeable barato, pero con una determinación renovada. Había pasado la noche anterior investigando todo lo que pudo sobre módulos de seguridad aftermarket, sus sistemas de bypass y cómo desactivarlos sin dañar el resto del sistema eléctrico del vehículo. La Suburban lo esperaba en su lugar habitual. Algunos de los otros mecánicos ya estaban trabajando en sus respectivos proyectos, pero Rodrigo notó que todos lo observaban con disimulo. La noticia de su descubrimiento del módulo de seguridad se había esparcido, y ahora había expectativa en el aire. «Buenos días», saludó mientras se dirigía directamente a la camioneta. «Escuché que encontraste algo ayer», dijo Miguel, asomándose desde debajo de un Jetta que estaba reparando. «¿En serio crees que ese modulito es el problema?» «Estoy casi seguro», respondió Rodrigo, mientras abría el cofre de la Suburban nuevamente. Estos módulos de seguridad eran populares hace unos 10 años. Se instalaban como medida antirrobo, especialmente en vehículos de lujo o pickups grandes como esta. Roberto se acercó limpiándose las manos. ¿Y por qué ninguno de nosotros lo encontró? Porque está muy bien escondido. Y porque todos asumimos que si el escáner OBDZO no mostraba errores, el problema no era eléctrico. Rodrigo sacó su cuaderno y les mostró los diagramas que había dibujado la noche anterior. «Miren, estos módulos funcionan interceptando la señal entre la computadora del motor y los inyectores de combustible. Si no reciben la señal correcta del control remoto del dueño, cortan el flujo de gasolina después de un periodo específico de tiempo». Héctor se había acercado también, escuchando con atención. 53 segundos, murmuró. Siempre 53 segundos antes de que se apague. Exacto, ese es el tiempo programado en este módulo específico. Es como una cuenta regresiva invisible. La pregunta obvia vino de uno de los gemelos. ¿Entonces solo tienes que quitar el módulo y ya? Ojalá fuera tan simple, suspiró Rodrigo. El problema es que estos módulos se integran directamente al arnés eléctrico principal.
Si solo lo desconecto, puedo crear un cortocircuito o dejar cables sueltos que causen otros problemas. Necesito trazar cada conexión, entender cómo está integrado al sistema y luego hacer un bypass apropiado que restaure las conexiones originales sin el módulo. Durante las siguientes horas, Rodrigo trabajó meticulosamente, con un multímetro en una mano y su diagrama improvisado en la otra. Trazó cada cable que entraba y salía del módulo de seguridad. Era un trabajo tedioso que requería concentración absoluta. Un error podría freír la computadora del motor, que costaba más de 20,000 pesos reemplazar. Don Esteban apareció alrededor del mediodía, trayendo tacos de carnitas de un puesto cercano para todos los mecánicos. Era su costumbre los miércoles, según le explicó Miguel. Se acercó a donde trabajaba Rodrigo, observando el caos de cables expuestos y notas garabateadas. «¿Cómo va?», preguntó mientras desenvolvía un taco y le daba una mordida. «Lento pero seguro», respondió Rodrigo sin apartar la vista de su trabajo. Identificar cada conexión es como resolver un rompecabezas donde alguien mezcló piezas de 3 cajas diferentes. El licenciado Mendoza llamó esta mañana, nuevamente. Don Esteban sonaba cansado. Le dije que teníamos un nuevo mecánico trabajando en el caso y que había encontrado el problema. Dijo que me da hasta el viernes. Si no está lista para el viernes, viene con su abogado. Rodrigo levantó la vista, sintiendo cómo se le tensaban los hombros. Quedan 3 días. Por eso te estoy contando. No es para presionarte, sino para que sepas qué está en juego. Don Esteban le dio una palmada en el hombro. Pero viendo lo que has avanzado, tengo más fe en ti que en los otros 6 juntos. Esas palabras le dieron a Rodrigo un impulso de energía renovada. Después de comer rápidamente 2 tacos, volvió al trabajo con intensidad redoblada. Para la tarde había identificado todas las conexiones. El módulo tenía 8 cables, 2 de alimentación positiva y negativa, 2 que iban a los inyectores de combustible, 2 al sistema de ignición y 2 más que servían como entrada para la señal del control remoto. El desafío ahora era crear un bypass que reconectara correctamente los sistemas sin el módulo interfiriendo. Rodrigo fue a la pequeña tienda de refacciones en la esquina y compró conectores, cable de calibre apropiado, termofit para aislar las conexiones y soldadura. Gastó 300 pesos de su propio dinero que apenas podía darse el lujo de gastar, pero estaba comprometido con esto más allá de lo racional. De vuelta en el taller, comenzó el proceso meticuloso de crear el bypass. Cada conexión debía ser perfecta, soldadura limpia, aislamiento apropiado, conexiones seguras. No había espacio para errores. Mientras trabajaba, sus manos se movían con la precisión de un cirujano. Este era su elemento, donde todos los años de experiencia convergían en conocimiento intuitivo sobre cómo debían conectarse las cosas. Los otros mecánicos habían terminado sus trabajos del día y se preparaban para irse a casa, pero algunos se quedaron observando a Rodrigo trabajar. Había algo hipnótico en ver a alguien completamente absorto en su oficio. ¿Necesitas ayuda con algo?, ofreció Héctor. ¿Podrías sostener esta linterna para que vea mejor?, respondió Rodrigo. Héctor tomó la linterna y la dirigió exactamente donde Rodrigo necesitaba. Trabajaron en silencio durante casi 1 hora, comunicándose solo con gestos ocasionales. Había un respeto mutuo que se había formado, el tipo de respeto que solo surge entre artesanos que reconocen la maestría del otro. Cuando finalmente terminó la última conexión, eran casi las 8 de la noche. El taller estaba vacío excepto por ellos 2. Rodrigo se enderezó, sintiendo cada músculo de su espalda protestar por las horas encorvado. «Momento de la verdad», dijo, caminando hacia la puerta del conductor. Héctor lo siguió. Su expresión era de curiosidad mezclada con escepticismo. Había visto demasiados intentos fallidos con esta Suburban como para permitirse esperanza prematura. Rodrigo giró la llave.
El motor rugió a la vida, sonando fuerte y saludable. Observó el reloj en el tablero. 50 segundos, 55, 60, 90. El motor seguía funcionando, ronroneando establemente sin señal alguna de querer apagarse. «No lo puedo creer», murmuró Héctor. 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. El motor continuaba funcionando perfectamente, la aguja de temperatura subiendo gradualmente a su rango normal, todos los sistemas respondiendo como deberían. Rodrigo salió del vehículo con el motor aún encendido y caminó alrededor, escuchando atentamente cualquier sonido irregular. Nada. Era perfecto. Sentía como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. «Lo lograste», dijo Héctor con una sonrisa. «Maldito seas, realmente lo lograste». Pero Rodrigo sabía que todavía no era momento de celebrar. Un motor funcionando en neutral en el taller era una cosa. Un vehículo funcionando apropiadamente bajo las exigencias de la calle era otra completamente diferente. Necesitaba una prueba de manejo real. «¿Don Esteban deja que los mecánicos saquen los vehículos para probarlos?», preguntó. «Depende del mecánico y del carro, pero considerando lo que está en juego aquí, apuesto a que hará una excepción, aunque ya es tarde. Mejor déjalo encendido un rato más para estar seguros, y mañana hablas con él para hacer la prueba de manejo». Dejaron el motor funcionando durante 20 minutos más. No hubo un solo problema. Finalmente, Rodrigo lo apagó, cerró todo con cuidado, y ambos se prepararon para irse. Esa noche, Rodrigo llegó a casa con una energía diferente. Lucía lo notó inmediatamente. «Te ves contento», comentó mientras le servía la cena. «Sopa de lentejas y tortillas». «Creo que lo resolví», dijo, sonriendo por primera vez en días. Le contó sobre el módulo, el bypass, el motor funcionando sin problemas. «Estoy orgullosa de ti, Rodri». Los ojos de Lucía brillaban. Papá también estaría orgulloso. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Todavía falta la prueba real. «Mañana voy a pedirle a don Esteban que me deje sacarla a la calle». Esa noche durmió mejor de lo que había dormido en meses, pero su mente ya estaba planeando la ruta que tomaría para la prueba de manejo. Necesitaba autopista para probar velocidad constante, calles con tráfico para probar arranques y paradas frecuentes, y algunas subidas pronunciadas para poner a prueba el motor bajo carga. El cuarto día amaneció despejado, uno de esos raros días en la Ciudad de México donde el cielo se veía azul en lugar de su habitual gris amarillento. Rodrigo llegó al taller temprano nuevamente, pero esta vez con una mezcla de emoción y nerviosismo. Hoy sería la prueba definitiva. Don Esteban ya estaba ahí, tomando café de un vaso de unicel mientras revisaba facturas en su oficina. Rodrigo tocó la puerta abierta. «Don Esteban, buenos días. Necesito hablar con usted». El dueño del taller levantó la vista, sus ojos evaluándolo. «Héctor me contó anoche lo que lograste. Eso es bueno, muy bueno, pero sabes que necesitamos estar seguros. Por eso vengo. Necesito hacer una prueba de manejo completa. Autopista, ciudad, diferentes condiciones. Es la única forma de garantizar que el problema está realmente resuelto». Don Esteban asintió lentamente. «De acuerdo, pero vas a llevar a Héctor contigo. Él conoce las mañas de ese carro mejor que nadie, y si algo sale mal, quiero a alguien experimentado ahí para manejar la situación». «Me parece justo». Una hora después, Rodrigo y Héctor estaban sentados en la Suburban, listos para partir. Rodrigo había verificado todo una vez más: niveles de fluidos, presión de las llantas, luces, frenos, todo estaba en orden. Giró la llave y el motor respondió inmediatamente. «Allá vamos», murmuró poniéndola en reversa y saliendo del taller. Las primeras calles fueron fáciles. El tráfico matutino de la colonia Doctores era predecible, lento pero constante. La Suburban respondía bien, acelerando suavemente, frenando sin problemas. Pasaron los 53 segundos que antes marcaban el límite fatal. Nada pasó.
El motor seguía funcionando perfectamente. Hasta ahora, todo bien, comentó Héctor, claramente impresionado. Ahora vamos a la autopista. Rodrigo tomó el viaducto Miguel Alemán hacia el periférico sur. El tráfico se abrió un poco, permitiéndole acelerar. La Suburban alcanzó 80 kilómetros por hora sin un solo titubeo. El motor sonaba fuerte, saludable, exactamente como debería sonar un V8 bien mantenido. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo Héctor, mientras observaban el paisaje urbano pasar por las ventanas. Ese modulito que encontraste probablemente fue instalado con las mejores intenciones. Alguien quería proteger su inversión de los ladrones, pero terminó causando más problemas de los que previno. Así pasan muchas cosas, reflexionó Rodrigo. Las soluciones de ayer se convierten en los problemas de hoy. Condujeron durante 1 hora, probando diferentes escenarios. Aceleraciones rápidas para entrar al flujo de tráfico en el periférico. Arranques y paradas constantes en la avenida Insurgentes. Una subida pronunciada por la avenida División del Norte que hizo trabajar al motor. La Suburban manejó cada prueba sin problemas. Decidieron hacer una parada en una gasolinera para llenar el tanque y verificar todo nuevamente. Mientras la camioneta estaba en neutral esperando el turno en la bomba, Rodrigo notó algo, un ligero olor a anticongelante. ¿Hueles eso?, le preguntó a Héctor. El viejo mecánico olfateó el aire. ¡Anticongelante! ¡Mierda! Rodrigo abrió el cofre inmediatamente. Sus peores temores se confirmaron. Había anticongelante goteando lentamente del radiador, formando un pequeño charco debajo del vehículo. No era una fuga masiva, pero era definitivamente una fuga. ¿Cómo no vimos esto antes?, dijo Rodrigo, frustrado, porque estábamos enfocados en el problema del motor. Y probablemente la fuga era tan pequeña que no la notamos durante las pruebas cortas en el taller. Héctor se agachó para inspeccionar mejor. Mira, es de una de las mangueras del radiador. La abrazadera está floja. Rodrigo sintió alivio mezclado con preocupación. Por un lado, era un problema fácil de arreglar. Por otro, era otro retraso. Otra cosa que podría hacer que el licenciado Mendoza perdiera la paciencia. Hay un taller de radiadores aquí cerca, dijo Héctor. Conozco al dueño. Nos puede conseguir una manguera nueva en 20 minutos. Hicieron exactamente eso. El amigo de Héctor, un hombre chaparrito llamado Toño, con manos sorprendentemente grandes, les consiguió una manguera de repuesto y una abrazadera nueva. Rodrigo hizo el cambio ahí mismo, en el estacionamiento de la gasolinera, trabajando rápido pero con cuidado. 20 minutos después, llenaron el sistema con anticongelante nuevo y estaban de vuelta en camino. Mira el lado positivo, dijo Héctor con una sonrisa irónica. Si hubiéramos entregado el carro sin notar esto, el licenciado Mendoza se hubiera quedado varado en medio de Reforma con el motor sobrecalentado. Tienes razón, mejor encontrarlo ahora. Manejaron otra hora más, llevando la Suburban a través de prácticamente todas las condiciones que la Ciudad de México podía ofrecer. El vehículo se comportó impecablemente. No hubo más sorpresas, no más problemas. Cuando finalmente regresaron al taller, Rodrigo se sentía confiado de que el trabajo estaba completo. Don Esteban los estaba esperando, su expresión ansiosa. Y bien, funciona perfectamente, reportó Rodrigo. Tuvimos un pequeño problema con una manguera del radiador, pero ya está resuelto. El problema principal del motor está completamente arreglado. Por primera vez desde que Rodrigo lo conocía, don Esteban sonrió genuinamente. Excelente. Voy a llamar al licenciado Mendoza ahora mismo para decirle que venga por su camioneta mañana. Esa tarde, mientras Rodrigo terminaba de hacer una limpieza final del vehículo y documentar todo el trabajo realizado, los otros mecánicos se acercaron para felicitarlo. Había un respeto nuevo en sus miradas. No solo había resuelto el problema que los había derrotado a todos, sino que lo había hecho con metodología, paciencia y habilidad genuina. Cerveza después del trabajo para celebrar, propuso Roberto.
Es lo menos que podemos hacer después de que nos salvaste a todos de seguir escuchando a don Esteban quejarse de esa maldita Suburban. Rodrigo aceptó, aunque sabía que tendría que tener cuidado con los gastos, pero esta pequeña celebración se sentía ganada. Esa noche, en una cantina modesta cerca del taller, los mecánicos brindaron con cervezas modelo heladas. Las conversaciones fluyeron fácilmente. Historias de otros trabajos difíciles, anécdotas de clientes imposibles, debates técnicos sobre las diferencias entre motores de diferentes marcas. ¿Sabes qué fue lo que me impresionó de ti?, dijo Héctor en algún momento de la noche, ya con algunas cervezas encima. No fue que encontraras el módulo ese, fue que no te rendiste cuando habría sido tan fácil hacerlo. Vi la frustración en tu cara ese primer día, cuando el carro se apagó por primera vez, pero volviste al día siguiente y al siguiente y seguiste buscando. Esa es la diferencia entre un mecánico bueno y un mecánico excepcional. Las palabras tocaron algo profundo en Rodrigo. Durante los últimos 6 meses de desempleo, había comenzado a dudar de sí mismo, a cuestionar si realmente era tan bueno como pensaba. Pero ahora, sentado entre sus nuevos colegas, celebrando una victoria duramente ganada, sentía que estaba recuperando no solo un trabajo, sino su identidad. Llegó a casa tarde esa noche, un poco mareado por las cervezas pero feliz. Lucía ya estaba dormida, pero había dejado una nota en la mesa de la cocina. Estoy orgullosa de ti, hermanito. Mañana celebramos con algo especial. Rodrigo sonrió, guardó la nota en su cartera y se fue a dormir con la satisfacción de saber que mañana entregarían la Suburban y oficialmente tendría su nuevo trabajo. El viernes amaneció con ese tipo de energía especial que solo viene cuando algo importante está por suceder. Rodrigo se despertó temprano, más temprano de lo necesario, con una mezcla de emoción y ansiedad corriendo por sus venas. Hoy el licenciado Mendoza vendría por su Suburban, y sería la prueba final de que el trabajo estaba realmente completo. Se duchó con más cuidado de lo habitual. Se puso su overol limpio que Lucía había lavado especialmente para la ocasión y desayunó rápidamente. Su hermana estaba inusualmente animada, cantando mientras preparaba el café. «Hoy es tu día», dijo mientras le pasaba una taza humeante. «Lo siento, Rodri. Lo siento en los huesos. Espero que tengas razón. Todavía puede salir algo mal. Deja de ser tan pesimista. Ese carro está funcionando perfecto. Don Esteban va a quedarse con su boca abierta cuando el licenciado se vaya feliz y sin problemas». Llegó al taller a las 7 de la mañana. La Suburban estaba estacionada al frente, lavada y encerrada hasta brillar. Don Esteban había contratado a alguien para hacer una limpieza profesional del interior también. El vehículo se veía completamente diferente de la máquina polvorienta y derrotada que había conocido 5 días atrás. «Se ve hermosa, ¿verdad?». Don Esteban apareció a su lado, admirando el trabajo. «El licenciado Mendoza llega a las 10. Quiero que tú seas quien le entregue las llaves y le explique todo lo que hiciste». «¿Yo?». Rodrigo se sorprendió. Normalmente era el dueño del taller quien manejaba las interacciones con los clientes. «Tú resolviste el problema. Mereces el crédito. Además, necesito que vea que tengo mecánicos de calidad trabajando aquí. Eso es bueno para el negocio». Las siguientes 2 horas pasaron en un borrón. Rodrigo revisó el vehículo una última vez, verificando cada detalle. Arrancó el motor varias veces, escuchando atentamente cualquier irregularidad. Nada. Era perfecto. Preparó un reporte detallado del trabajo realizado. El descubrimiento del módulo de seguridad, el bypass creado, la reparación de la manguera del radiador, las 2 horas de prueba de manejo bajo diferentes condiciones. A las 10 en punto, un Audi negro llegó al taller. Un hombre de unos 45 años, vestido con traje gris impecable y corbata azul, salió del vehículo. Era alto, de complexión atlética, con cabello engominado hacia atrás y una expresión de escepticismo profesional en su rostro.
Este era claramente el licenciado Octavio Mendoza. Don Esteban, dijo a modo de saludo. Su voz era formal, casi fría. Espero que esta vez tenga buenas noticias. Licenciado, permítame presentarle a Rodrigo Martínez, el mecánico que finalmente resolvió el misterio de su Suburban. El licenciado Mendoza estudió a Rodrigo de arriba a abajo, su expresión revelando poco. Así que usted es el séptimo en intentarlo. Así es, licenciado. Y encontré el problema. Rodrigo mantuvo su voz firme, profesional. Procedió a explicar el módulo de seguridad, cómo había estado interfiriendo con el sistema de combustible, el proceso de crear el bypass y las pruebas exhaustivas que había realizado. El licenciado escuchó en silencio, sus ojos entrecerrados, evaluando cada palabra. Cuando Rodrigo terminó, habló. Es una historia interesante, señor Martínez. Pero he escuchado muchas historias interesantes en los últimos 3 meses. Lo que me importa es si mi vehículo funciona o no. Por supuesto. ¿Le gustaría hacer una prueba de manejo? Absolutamente. Rodrigo le pasó las llaves. El licenciado Mendoza se subió al vehículo, ajustó los espejos con movimientos precisos y arrancó el motor. Rodrigo notó cómo el abogado observaba el reloj en el tablero, contando mentalmente los segundos. 50, 60, 90. El motor seguía ronroneando establemente. Sin decir palabra, el licenciado puso la Suburban en reversa, salió del taller y desapareció en el tráfico de la mañana. Don Esteban y Rodrigo intercambiaron miradas nerviosas. ¿Y ahora qué?, preguntó Rodrigo. Ahora esperamos. Si el carro funciona, volverá contento. Si no... Don Esteban no terminó la frase, pero Rodrigo entendió las implicaciones. Los siguientes 45 minutos fueron los más largos de la vida de Rodrigo. Intentó mantenerse ocupado ayudando a Miguel con un cambio de aceite, pero su mente estaba completamente enfocada en ese Suburban blanco en algún lugar de la ciudad. Funcionaría. ¿Había pasado algo por alto? ¿Volvería el licenciado furioso exigiendo su dinero de vuelta? Finalmente, la Suburban apareció nuevamente en la entrada del taller. El licenciado Mendoza estacionó y salió del vehículo con expresión neutra, imposible de leer. Caminó directamente hacia donde estaban don Esteban y Rodrigo. Hubo un momento de silencio tenso. Entonces, la expresión del licenciado se suavizó y algo parecido a una sonrisa apareció en su rostro. Funciona. Perfectamente. La llevé por la autopista, por el centro, la detuve y arranqué docenas de veces. Ni un solo problema. Rodrigo sintió como si una tonelada de peso se levantara de sus hombros. Señor Martínez, continuó el licenciado, extendiendo su mano. Gracias. Honestamente había perdido la esperanza. Había comenzado a pensar que este vehículo estaba maldito. Solo necesitaba el enfoque correcto. Licenciado, respondió Rodrigo, estrechando su mano. Don Esteban, este joven es un tesoro. Asegúrese de tratarlo bien. El licenciado sacó su cartera y extrajo una tarjeta de presentación. Señor Martínez, mi bufete representa a varias empresas que mantienen flotas de vehículos. Si alguna vez está buscando trabajo adicional o referencias, no dude en contactarme. Rodrigo tomó la tarjeta con manos ligeramente temblorosas. Era de papel grueso, elegante, con letras en relieve. Gracias, licenciado. Lo aprecio mucho. Después de algunas formalidades finales y de que don Esteban le entregara toda la documentación del trabajo realizado, el licenciado Mendoza se fue en su Suburban, esta vez con una sonrisa genuina en el rostro. En cuanto desapareció de vista, todo el taller explotó en celebración. Los otros mecánicos salieron de donde estaban trabajando, gritando felicitaciones. Roberto le dio una palmada en la espalda tan fuerte que casi lo hace tropezar. Los gemelos Sánchez lo levantaron entre los dos y lo cargaron por el taller mientras todos reían. ¡Lo logró el nuevo!, gritaba Miguel. Lo que 6 de nosotros no pudimos, él lo hizo en 5 días.
Don Esteban observaba la escena con una sonrisa de satisfacción. Cuando finalmente todos se calmaron, levantó su mano pidiendo silencio. «Rodrigo Martínez», dijo en voz alta y clara, «oficialmente te doy la bienvenida al equipo de El Tigre. Has demostrado no solo habilidad técnica excepcional, sino también perseverancia, metodología y ese instinto que separa a los mecánicos promedio de los verdaderamente grandes». Hizo una pausa. «Y como recompensa especial por resolver este caso que nos había estado atormentando, te voy a dar un bono de 5,000 pesos, además de tu primer sueldo». Rodrigo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero las contuvo. 5,000 pesos extra significaban que podría pagar las cuentas atrasadas, comprar comida decente, tal vez incluso llevar a Lucía a cenar a algún lugar especial para agradecerle todo su apoyo. «Gracias, don Esteban, no lo defraudaré. Ya lo sé, por eso te contraté». El resto del día fue como flotar en una nube. Rodrigo trabajó en otros vehículos, pequeñas reparaciones que le asignó don Esteban, pero todo parecía más fácil, más ligero. Los otros mecánicos lo trataban como a un igual ahora, no como al nuevo. Las bromas fluían naturalmente, compartían consejos y técnicas, y Rodrigo se daba cuenta de que estaba construyendo algo que había perdido, una comunidad de colegas que lo respetaban. Cuando llegó la hora de cerrar el taller, don Esteban llamó a Rodrigo a su oficina. «Siéntate», le indicó. Rodrigo tomó la misma silla de plástico donde se había sentado durante su entrevista días atrás. Don Esteban abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre. «Tu primer pago. Son 8,000 de sueldo base, más 5,000 de bono, menos las deducciones de ley. Total, 11,800 pesos». Rodrigo tomó el sobre sintiéndose como si estuviera en un sueño. Era más dinero del que había visto junto en meses. «Pero antes de que te vayas», continuó don Esteban, «quiero explicarte algo. Cuando te dije que si 6 mecánicos fallaron, tú también fallarías. No era porque realmente lo creyera. Era una prueba, una prueba. Quería ver cómo reaccionarías a la presión, a la duda, al desafío. Muchos mecánicos jóvenes tienen habilidad técnica, pero se derrumban cuando las cosas se ponen difíciles. Tú no. Te enfrentaste al problema de frente, no te dejaste intimidar por los fracasos de otros, y encontraste una solución que nadie más había considerado». Don Esteban se recargó en su silla. «Eso me dice que tienes lo necesario para ser no solo un buen mecánico, sino un excelente mecánico. Y quién sabe, tal vez algún día tu propio jefe de taller». Rodrigo no sabía qué decir. Las palabras se atoraban en su garganta. «Ve a casa, celebra con tu familia. El lunes empiezas formalmente, y te voy a poner en proyectos más complejos. Tienes el talento, ahora necesitas pulir la experiencia». Rodrigo salió del taller caminando en las nubes. El sol de la tarde pintaba el cielo de naranja y púrpura, y por primera vez en meses, el futuro no parecía una amenaza, sino una promesa. Tomó el metro hacia Iztapalapa, el sobre con su pago seguro en el bolsillo interior de su chamarra. El vagón iba lleno como siempre, gente regresando de sus trabajos, vendedores ambulantes ofreciendo dulces y gadgets baratos. Pero Rodrigo apenas lo notaba. Su mente estaba llena de planes. Pagaría las cuentas de luz y agua que estaban atrasadas. Compraría comida de verdad, no solo lo más barato que pudieran costear. Tal vez incluso podría comenzar a ahorrar un poco cada semana. Cuando llegó al departamento, Lucía estaba preparando la cena. Al verlo entrar con una sonrisa enorme en la cara, dejó caer la cuchara que estaba usando. «¿Qué pasó? Cuéntame todo». Rodrigo le contó todo. La prueba de manejo con el licenciado Mendoza, los momentos de tensión esperando su regreso, la celebración en el taller, las palabras de don Esteban y finalmente sacó el sobre y lo puso en la mesa. Lucía lo abrió con manos temblorosas. Cuando vio la cantidad, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Rodri, esto lo cambia todo.
Lo sé. Rodrigo la abrazó fuertemente. Ya no tenemos que preocuparnos tanto. Vamos a estar bien. Esa noche cenaron con comida que Lucía había preparado especialmente: chiles rellenos, arroz, frijoles y de postre, flan que había comprado en la panadería de la esquina. Era una comida modesta para muchos, pero para ellos, en ese momento, se sentía como un festín. Papá estaría orgulloso, dijo Lucía en algún momento de la cena. Siempre decía que tú tenías manos de oro, que podías hacer cantar a cualquier motor. Me hubiera gustado que estuviera aquí para verlo, respondió Rodrigo con voz suave. Estoy segura de que nos está viendo y está sonriendo. Los días siguientes se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Rodrigo se estableció en El Tigre, no solo como un mecánico más, sino como uno de los mejores. Su reputación comenzó a crecer. Clientes comenzaron a pedir específicamente que fuera él quien trabajara en sus vehículos. Don Esteban le aumentó el sueldo 2 veces en los primeros 6 meses. La historia de la Suburban del licenciado Mendoza se convirtió en leyenda en el taller, contada y recontada a nuevos empleados como ejemplo de perseverancia y habilidad técnica. Rodrigo guardó el pequeño módulo de seguridad que había causado tanto problema en un estante en su área de trabajo, como recordatorio de que incluso los problemas más complicados tienen solución si uno es lo suficientemente persistente. 1 año después de aquel primer día, Rodrigo estaba trabajando en un motor cuando don Esteban se acercó con una propuesta inesperada. He estado pensando en expandir el negocio, dijo. Abrir una segunda ubicación del otro lado de la ciudad. Necesitaría a alguien de confianza para supervisar esa operación. Alguien que entienda no solo la mecánica, sino también cómo manejar a un equipo, cómo resolver problemas imposibles, cómo no rendirse cuando las cosas se ponen difíciles. Hizo una pausa significativa. ¿Te interesaría ser gerente de taller? Rodrigo levantó la vista del motor, sorprendido. 1 año atrás había estado desempleado, desesperado, aceptando un trabajo que parecía imposible solo porque era su última opción. Ahora le estaban ofreciendo liderar toda una operación. Sería un honor, don Esteban. Bien, porque el Tigre 2 abre en 3 meses y necesito que estés listo. Esa noche, Rodrigo caminó a casa bajo el cielo nocturno de la Ciudad de México, pensando en el viaje que había hecho, desde el desempleo y la desesperación hasta encontrar no solo un trabajo, sino un propósito renovado y un futuro prometedor. Todo había comenzado con una Suburban blanca que nadie podía arreglar y un jefe que le había dicho que fallaría, pero no había fallado, y esa diferencia había marcado todo. En su bolsillo llevaba la tarjeta del licenciado Mendoza, desgastada por el tiempo, pero aún legible. Nunca había necesitado usarla, pero la guardaba como recordatorio de que una oportunidad, por imposible que parezca, puede cambiarlo todo si uno está dispuesto a trabajar por ella. Al llegar a su departamento, que ahora estaba en mejores condiciones gracias a su salario estable, encontró a Lucía emocionada por su propia noticia. Le habían ofrecido una promoción en el supermercado. Ambos estamos subiendo, Rodri, dijo ella con lágrimas de felicidad. Papá definitivamente está orgulloso. Rodrigo asintió, mirando la fotografía de su padre en la pared, un hombre con overol manchado de grasa, sonriendo bajo el cofre de un auto viejo. Había aprendido más que solo mecánica de él. Había aprendido que el trabajo duro, la persistencia y la negativa a rendirse podían superar casi cualquier obstáculo. Sí, respondió finalmente. Estoy seguro de que lo está. Y mientras la ciudad continuaba su ritmo frenético afuera de su ventana, millones de vidas entrelazándose en el caos organizado que era la Ciudad de México, Rodrigo Martínez, el mecánico que resolvió lo imposible, se permitió un momento de paz y satisfacción, sabiendo que había convertido su momento más bajo en el cimiento de algo mucho mejor. La vida
como los motores que reparaba cada día. A veces necesitaba ser desarmada completamente. El problema identificado y resuelto con paciencia y habilidad, antes de que pudiera volver a funcionar como debía. Y cuando finalmente funcionaba, el sonido era perfecto.